y los términos que yo quería rastrear, ¿no? Entonces rastreé feminazi, rastreé feminista, rastreé hembrista, y con esto generé una base de datos de 9.999 tweets. Y con esos tweets hice dos procesos. El primero, seleccionar al azar 1.000 tweets y etiquetarlos manualmente. Esto es la parte cualitativa. Categorizar a partir, obviamente, de una base teórica que me permitió operacionalizarlos e identificar simplemente por leerlos si eran profeministas, antifeministas o no feministas. Luego de esto, con esos 1.000 etiquetados, trabajé los otros 8.999 haciendo este modelo de fine tuning. O sea, es un modelo que te hace la clasificación y tú no lo tienes que hacer. A partir de los 1.000 etiquetados manualmente, entrené un modelo preexistente que se llama BERT para que pudiera clasificarlos automáticamente. Eso parece metafísico. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Política del Departamento de Estudios Políticos y la especialización en Política, Análisis de Redes y Big Data. Este espacio es auspiciado por la Coordinación de Vinculación y hoy traemos un tema bastante importante. Como sabemos, en el mundo hay un retroceso autoritario. Una de las mayores noticias del año pasado, 2024, es que el derecho al aborto que había sido permitido en Estados Unidos fue vuelto a prohibir y los estados tienen diversas prohibiciones. También vemos que cada vez hay más discriminación frente a las mujeres que participan. En algunos casos se las llama rameras, en otras se ha hecho muy popular el término feminazis. Y por esto es que quiero dar la invitación a Cintia Chávez, estudiante ya futura, ya próxima graduada de la especialización de Política, Análisis de Redes y Big Data, para que nos cuente un poco de qué es esta disputa cultural, por qué algunos movimientos feministas están siendo estigmatizados, deshumanizados, y de dónde nace este término y cómo este término se da en las plataformas digitales. Cintia, bienvenida al espacio de Hablemos de Política. Muchas gracias por la invitación, Juan Federico. Feliz de poder estar acá y de poder compartir un poco de lo que ha sido esta investigación, y enmarcarla, claro, en lo que fue la especialización y dar el contexto de por qué es importante hablar de esta temática. ¿Y nos podrías comentar un poco respecto a lo que estamos viendo, al retroceso de derechos, eh, a esa cada vez mayor violencia, como vimos en la serie adolescente de los incels, frente a las mujeres? ¿Cómo se conecta lo que tú hiciste en tu tesis? Claro, me gustaría comenzar con el tema, el título. He titulado esta investigación de Feminista Feminazi, discursos en disputa en Twitter, anterior X, hispanohablante en el 2020. Y me parece muy importante lo que mencionas respecto de adolescencia. Es una serie que, si bien habla de un contexto más americano, más estadounidense, tiene mucho que ver precisamente con los debates actuales en torno a la manósfera y vincula precisamente uno de los puntos nucleares de la especialización en torno a que lo digital no está por fuera de lo real, ¿no? de lo físico. En este sentido, me gustaría como comenzar con la premisa de que la violencia digital es una forma contemporánea de violencia de género. Y en este sentido, atraviesa los cuerpos, pero también atraviesa la participación política de las mujeres. Y claro, yo procuré centrarlo un poco más en América Latina y como con el lenguaje en español. Para poder debatir precisamente la construcción de hashtags, de términos, en este caso puntualmente feminazi, pero hay muchos más que se mencionan en lógica de poder deslegitimar, banalizar las causas feministas, sobre todo en un entorno particular que tiene que ver con la pandemia, ¿no? El año 2020, sabemos todos, lo atravesamos, significó un momento clave que nos obligó a estar en casa y a frentear, sí, como una realidad complicada en torno a la violencia física, la violencia simbólica dentro del hogar. Y es allí precisamente donde sí, se puede decir que hay un surgimiento más fuerte en redes sociales, ¿no? Twitter se vuelve importante en este sentido como un territorio político.
en el cual vamos a tener unos debates en torno al género puntualmente y que van a recriminar precisamente qué es lo que se está sucediendo dentro de los hogares en ese periodo, ¿no? Yo dentro de la investigación tomo dos hitos, dos momentos, que son el 8M y el 25N. Y en estos dos momentos identifico que sí existe cámaras de eco, hay dinámicas de hemofilia, hay polarización afectiva y también se da una radicalización discursiva dentro Ahí me de los hallazgos. gustaría que nos explicaras un poco de cara a la audiencia qué es la manósfera, Por supuesto, por supuesto. cómo lo entendemos. Entendamos que el término, digamos, surge como manosphere en inglés, y allí vienen los primeros estudios de este fenómeno, que tiene que ver precisamente con la construcción de un espacio, en este sentido, digamos, lo digital, pero no solo está dentro de lo digital, en el que sí, se constituyen una serie de discursos sí, como de construcciones simbólicas en torno a lo que debería ser un hombre. Entonces volvemos a esta lógica de el hombre con H mayúscula, con esta masculinidad hegemónica, y donde se retoman y se tergiversan muchas prácticas feministas y se las enreda. Por ejemplo, las feministas han tomado mucho la perspectiva de hablar de lo sucedido, tomar un espacio, encontrar un espacio colectivo, socializar y sociabilizar estas luchas que han sido como muy ubicadas en lo privado, ¿no? En el hogar. Entonces, una de las formas ha sido compartir, generar espacios, redes, espacios seguros, en donde ha habido como también una reconversión de lo que implica el ser víctima y el ejercicio de transformar sí, no es una victimización como tal, sino asumirse, sí, como dueñas de lo que han vivido y desde allí poder generar unas prácticas colectivas más allá de supervivencia, de trabajo colectivo y común, ¿no? En esta búsqueda de una mejora en las condiciones de la vida de las mujeres. Sin embargo, estos grupos que comienzan a formar parte de la manósfera o machoesfera también, que es el otro nombre que tiene en castellano, toman estas estrategias, toman estas prácticas y vuelven a discursos tradicionalistas en torno a qué es ser hombre, en torno a qué es lo que esperan, por ejemplo, de una mujer, qué es la buena mujer. Y desde allí utilizan precisamente términos como feminazi, como hembrista, y bueno, muchos otros que son peyorativos, para calificar a aquellas mujeres que vemos por fuera de esa idea tradicional. O sea, la manósfera es un espacio constituido por hombres que ejercen violencia digital y a veces física contra las mujeres. Sí, podríamos delimitarlo de esa manera. Se vuelve un espacio digital, pero no solo se queda en lo digital. Al inicio del podcast tú mencionabas el tema de los incels, por ejemplo. Es interesante pensar en que el avance tecnológico implica también unos cambios en las dinámicas de cómo nos conectamos, ¿Y ¿no? eso es muy común en Twitter o no muy común Bueno, o es un fenómeno en ascenso? ¿Nos debemos preocupar? debemos preocuparnos, por supuesto que sí. Existe toda una lógica simbólica detrás de el tema de los red pill, por ejemplo, el tema de los incel, como hay hombres que creen que no están siendo vistos, que no están siendo observados y entran en esta lógica de victimización de la que yo hablaba hace un momento. ¿Nos podrías explicar un poco de Red Pill? Por ¿Píldora supuesto, roja? ¿Estamos sí. hablando de Matrix? Tiene un amparo en Matrix, pero tiene que ver con este sentido de que tomas la píldora roja, para como ser consciente de ese entorno en el cual lo que tú creías que era no es. Y entonces se une con el vínculo del incel y de saber que por más que te esfuerces, es como el constructo que está detrás, que por más que te esfuerces como hombre tratando de conquistar a una mujer, no la vas a poder conquistar. Entonces, para poder conquistarla tienes que mentirle.
y para mentirle, para poder entrar en ese juego, necesitas inclusive asustarla, inclusive castigarla. Entonces, los incel, la red pill, no sé, a veces como que es como hombres que piensan que el feminismo ha creado una falsa realidad donde ellos están en desventaja y por eso se sienten agredidos. El feminismo ha modificado las reglas del juego, no las ha modificado en un sentido de equidad. Ellos se sienten muy afectados, se sienten no deseados y no valorados. Y entonces, como las mujeres somos quienes hemos, sí, empoderado esta lucha, debemos ser castigadas por ello. Uno podría hablar como que se sienten desposeídos del mundo y del papel que ocuparon. En realidad sí, hay mucho de eso, pero es interesante ver que muchos de estos discursos calan en jóvenes, ¿no? Entonces, de allí la importancia de que las redes sociales y los medios de comunicación también forman parte de las lógicas comunicativas y de creación y reproducción de la sociedad, ¿no? Y por eso es que es tan actual y tan importante hablar de este tema. A mí me parece bien interesante ese término de feminazi, porque feminista era una reivindicación de igualdad y equidad, nazi es una reivindicación de un sistema totalitario muy violento. ¿Cómo se articula estos dos? ¿No es contradictorio en sus términos? Es contradictorio, pero quienes utilizan el término, al menos de forma despectiva desde los antifeminismos, afirman que las mujeres estamos generando un genocidio hacia los ¿Genocidio? hombres y por eso es nazista. ¿Como un exterminio? ¿Simbólico o físico los dos? Se habla más de uno simbólico, pero dentro de esta pérdida del espacio público para los hombres se vuelve material, ¿no? Muchas de las luchas que pueden estar, no sé, como amparadas, conocemos los discursos de Agustín Lajes, por ejemplo, ¿no? Él manifiesta que hay una gran disparidad en término laboral, que si bien nosotros hablamos del techo de cristal por el tema de la remuneración, que no es equitativa, en realidad nuestra búsqueda de igualdad cae en conflictos en términos de, por ejemplo, que la mujer no es tan fuerte y por tanto no puede hacer trabajos que solo los hombres pueden hacer. Y entonces ahí donde está la igualdad, ¿no? Entonces se vuelve material el tema. O sea, el feminismo para ellos es un movimiento que los está destruyendo con reivindicaciones que los está afectando en el estatus, simbólica y materialmente. En efecto. Y esto se materializa no solo en la forma del hombre, sino en las instituciones que el hombre, entendiéndose hombre como este hombre con H mayúscula, blanco, heterosexual, ha creado, como por ejemplo el tema de la familia. Entonces ahí vamos a tener los debates nuevamente con el tema del aborto, con el tema del matrimonio entre parejas homosexuales y todas estas prácticas que para ellos pueden estar deteriorando a la sociedad, que pueden estar desnaturalizando todo aquello que es natural bajo una lógica moral y religiosa también, ¿no? Uno podría decir que el machismo, algunos hombres que se sienten agredidos por las reivindicaciones que han logrado las mujeres, no es un fenómeno nuevo, siempre ha existido. Por supuesto que siempre ha existido. Entonces supongo que, por ejemplo, las plataformas digitales, el internet, si bien siempre han existido, lo han transformado. Tal vez eso trabajas en tu tesis, me gustaría saber. Toco brevemente un poco de lo que ha sido desde el término histérica, por ejemplo, que es Freud ya proponía algo por el estilo, en términos de la histeria, ser histérica. Y claro, desde allí se otorgan unos roles, ¿no? Como si bien hay lo público y lo privado, hay lo racional otorgado a los hombres y lo más emotivo a las mujeres.
eso de por sí ya genera una deslegitimación, ¿no? Entonces sí es verdad que a lo largo de la historia ha habido quienes han sido detractores de cualquier avance que se haya podido dar en términos de los derechos de las mujeres y de las diversidades. Pero en efecto, como mencionaba yo hace un momento, lo digital, el avance tecnológico, da unas nuevas herramientas y tal vez da unas nuevas formas o tal vez un nuevo alcance, ¿no? Y no hay que olvidar a las generaciones. Hace un momento yo comentaba que parte de la preocupación también que tiene que ver el propósito también de esta tesina es reconocer cuáles son estos públicos, por qué el antifeminismo cala tanto y en quién escala, ¿no? Y como esto también se articula, sí, con unos debates, unos discursos de las ultraderechas en los últimos años, ¿no? Tú nos hablabas un poco de cámaras de eco, individuos que se juntan y piensan muy similar y amplifican lo que piensan, bien sea prejuicios, estigmas o demás. ¿Qué papel juegan las redes sociales en crear cámaras de eco regionales, transnacionales, nacionales? Bueno, tenemos como una serie de debates en torno a los algoritmos, en torno a cómo establecen para cada persona o van, sí, como determinando ciertos círculos en torno a aquellas preferencias que van teniendo por vistas, por likes, por compartir, por ejemplo. Entonces hay, sí, como diversas herramientas dentro de cada red social que van dando un feed a la misma red y desde ella es que hay una retroalimentación, ¿no? Este ejercicio me parece del cual no somos muy conscientes, ¿no? Es una situación de la cual tampoco debatimos o no problematizamos tanto, pero es allí precisamente donde se forman estas cámaras de eco y que luego y se polarizan políticamente, pero también a nivel emocional, ¿no? Ahí yo creo que hay una confusión bien grande en términos de la polarización política y afectiva, porque estar polarizados políticamente muchas veces no es malo. Yo siempre pongo el ejemplo de la esclavitud. Si no estamos polarizados contra prácticas de esclavitud, puede ser muy riesgoso para la vida en comunidad y los derechos humanos. Pero la polarización afectiva implica la destrucción del otro. Y la destrucción, no destrucción física, no destrucción, por decirlo así, es simbólica y es violenta. Sí, concuerdo con la importancia de hacer la distinción. Eh, Sin embargo, en este tema existe un vínculo bastante fuerte entre ambas polarizaciones. Y en lo político, a ver, en lo emocional, indiscutiblemente hay un rechazo, al menos desde sí, estos círculos antifeministas. Existe un rechazo, hay enojo, hay como sí, como una manifestación de este despojo, pero eso en lo político se transforma en frenar el tema del aborto, por ejemplo, en frenar o burlarse de propuestas de ley en torno a la maternidad, en torno a la paternidad y los permisos de paternidad. También en torno a leyes que se han estado debatiendo sobre la menstruación, por ejemplo, ¿no? Y entonces se va banalizando. Lo emocional sí tiene un impacto finalmente en lo político. Al menos en este caso, lo existe. ¿Y tú crees que estas comunidades de incels, de hombres agraviados desde su perspectiva, se van volviendo más radicales? Precisamente con el tema de las cámaras de eco, existe esta polarización y una radicalización. Y es complejo, sobre todo de cara, retorno al tema de quiénes son los sujetos que se vuelven objeto de estos discursos, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de lo que pasa en adolescencia, ¿no? Es una serie muy corta, pero muy clara en demostrarnos que no existe una conciencia plena, obviamente en juventud, en adolescencia, de lo que es las estrategias que se están utilizando para llegar al fin. ¿Cuál es el fin del protagonista?
Él quería pertenecer, quería sentirse aceptado, quería probablemente tener una novia, bueno, son cosas que todos hemos querido, ¿no? Pero se ve impactado por la manósfera, se ve impactado por estos discursos, y obviamente también hay, sí, como unas prácticas de bullying por parte también de las mujeres, porque la violencia también se da en el otro sentido, ¿Así? ¿no? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Él recibe como varios mensajes que a primera vista podrían no entenderse como violentos, como bullying, pero utilizan ciertos símbolos, ¿no? Y a él le dicen que él es un incel. Y él se come el cuento de que es un incel y por eso quiere asustarla. Es como una profecía autocumplida. Pero asustarla es matarla. Es triste observar cuán vulnerables somos a estos discursos, ¿no? Y en edades tan pequeñas, como sí, un discurso puede calar tanto al punto de perder de vista lo que implica la humanidad, ¿no? Puede ser que adolescencia sea un caso pequeño, sin embargo, haciendo un mapeo en redes, siguiendo a diferentes youtubers, mujeres, por ejemplo, psicólogas, profesoras, eh, no son pocos los casos en los cuales ellas han hablado de acoso, ellas han hablado de, sí, como de amenazas dentro de los mensajes, los comentarios que les dejan, por ejemplo, a sus videos, a su actividad. eh, hay mucha amenaza, hay mucho feminazi y muchos otros términos que promueven violencia y que buscan que esa violencia se manifieste física. Hablando un poco de los términos, me gustaría que nos contaras un poco cómo te ayudó la especialización, los métodos que viste a rastrear y a identificar este fenómeno gravísimo de la radicalización de ciertas personas contra las mujeres. Para mí, la especialización fue clave en torno a poder, sí, aprender como nuevos métodos desde la ciencia de datos para poder, sí, identificar otras aproximaciones hacia el objeto de estudio, ¿no? Y en este caso, claro, cómo estudiar Twitter y cómo estudiar miles de datos, em, tenía que ser con ciencia de datos, ¿no? En este sentido, como mi propuesta fue plantear un enfoque multimétodo, procuré hacer tanto un análisis cualitativo para poder hacer la clasificación, obviamente hubo categorización, operacionalización, pero luego también hubo minería de texto puntualmente y luego también aprendizaje autónomo con sí, un fine tuning a Tú nos partir de ver. podrías, eso está muy técnico, tú nos podrías decir como en palabras vernáculas, en palabras un poco más sencillas para la audiencia. Me agrada bastante escuchar ese vocabulario técnico, pero me gustaría que más desde Cintia nos hablaras como esas metodologías, qué son, para qué nos sirven, Por supuesto. cómo las utilizaste. Dentro de la ciencia de datos existen como diversas estrategias para poder observar el fenómeno. En este caso, yo quería ver tanto los discursos como las redes, para entender el entorno digital que gira alrededor del feminismo, el antifeminismo, y bueno, surgió una tercera categoría que era lo no feminista, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hice fue primero utilizar Tweetbinder. Twitter desde hace unos años ya no es público, ya no tiene acceso público, Una desgracia. sino que ahora, bueno, tiene un dueño que ha cambiado las reglas del juego para poder hacer investigación, ¿no? Entonces utilicé Tweetbinder, que es una herramienta que me permitió, digámoslo, descargar tweets colocando como algunas características en específico que em, tenían que ver con el 8M, por ejemplo, poner las fechas, el 25N, el 2020, y los términos que yo quería rastrear, ¿no? Entonces rastreé feminazi, rastreé feminista, rastreé hembrista, bueno, y algunos otros hashtags. Y con esto generé una base de datos de 9.999 tweets. Wow. Y con esos tweets hice dos procesos. El primero, seleccionar al azar 1.000 tweets y etiquetarlos manualmente.
Esto es la parte cualitativa, precisamente poder categorizar a partir de, obviamente, una base teórica que me permitió operacionalizarlos e identificar simplemente por leerlos si eran profeministas, antifeministas o no feministas. Luego de esto, con esos 1000 etiquetados, trabajé los otros 8.999 haciendo este modelo de fine tuning. Ah, o sea, es un modelo que te hace la clasificación y tú no lo tienes que hacer. A partir de los 1000 etiquetados manualmente, entrené un modelo utilizando un modelo ya preexistente que se llama BERT para que pudiera clasificarlos automáticamente. Eso parece metafísico. Es más fácil de lo que parece, más fácil de lo que suena. Una duda, Cintia, ¿y cómo te fue? ¿Mucha matemática, mucha programación en la especialización o...? En realidad, es importante aprender a manejar un poco de lenguaje como Python, pero no fue nada del otro mundo. Bueno, yo venía un poco de una base de política comparada, una maestría igual acá en Flaxo, que ya me ayudó mucho con cómo entender cómo montar la investigación, ¿no? Pero no, en realidad no fue complicado. Creo que lo importante es aprender que existen unas lógicas de secuencias, que hay unos pasos a seguir y que eso finalmente va a dar un resultado, ¿no? Y eso es parte de lo aprendido dentro de la ¿Qué fue lo que especialización. más te gustó de la especialización y lo que menos? Lo que más me gustó es entender que cualquier fenómeno social, político, económico, existente, está atravesado finalmente en la actualidad por un gran volumen de datos. Y en este sentido, la ciencia de datos y los métodos que pueden existir desde el análisis de redes, Big Data, son un plus para poder hacer estos estudios. Y me gustó mucho el tema de poder articularlos en multimétodos, porque, bueno, existe esta mala asociación de que la ciencia de datos tiene mucho que ver con lo cuantitativo, que es parte de los estudios cuantitativos, Pero no se acaba ahí. y, ajá, y como que es full matemática y como full cuadrado también. Es como para mí una de las enseñanzas es que se pueden hacer estudios feministas, se pueden hacer estudios críticos utilizando ciencia de datos. Y bueno, desde allí también este reclamo de lo político, ¿no? Como de la visibilización de diferentes causas desde una perspectiva académica, pero con un trasfondo también ético, ¿no? Y político. En una frase, si te pidiera decir cuál es la mayor contribución de tu investigación, ¿cuál sería? Mi investigación da un vistazo general a lo que fue el 2020 para el entorno feminista 2020, y ¿cómo lo describirías? lo describiría como un año de mucha incertidumbre o un año sí, como de muchos golpes para la humanidad entera, ¿no? Pero también un momento como para abrir los ojos hacia estas realidades que naturalizamos, ¿no? Y para debatir todo aquello que damos por sentado que así mismo es, ¿no? Lamentablemente también se vuelve un paso hacia atrás en muchos de los derechos alcanzados colectivamente, derechos laborales, por ejemplo, ha habido un gran retroceso, derechos sociales, y también indiscutiblemente un giro hacia la derecha, ¿no? Y que es el que encausa también parte de esta investigación y de muchas otras que se enmarcan ahora, ¿no? Eh, Frente a estos discursos polarizantes O de sea, tu ultraderecha. perspectiva no es muy halagüeña de que vamos hacia un mundo más democrático y equitativo. Me parece que después de la pandemia no nos encontramos en un mejor momento. Creo que en efecto hemos retrocedido en muchos de nuestros derechos. ¿Y qué papel juegas tú como analista, ya como especialista de redes y Big Data? Bueno, precisamente poder identificar problemáticas como esta y desde allí generar estrategias para poder, sí, democratizar el espacio digital en este sentido y también para poder
brindar herramientas a grupos feministas, y no solo feministas, sino de defensa de los diferentes derechos, em, para que de alguna forma puedan batirse en este nuevo campo de disputa política, ¿no? Entonces, Cintia, esto nos implica la importancia de por qué hablar de política y cómo romper no solamente esos techos de cristal, sino esas paredes de cristal para explicarle a nuestra audiencia qué es la manósfera, que, por qué se emplea esto de términos feminazis, que tal vez mucha gente los utilice sin saber la violencia que implica. Entonces te quiero agradecer de haber venido a este espacio, espero que te hayas sentido bien y me encantó saber de tu tesis. Estoy muy agradecida de poder compartir esto. Creo que es una temática importante. Creo que hay mucho más por investigar. Hay muchísimas agendas de investigación que surgen de esta propuesta. Y bueno, también de cara a un futuro doctorado, definitivamente Flaxo es un gran paso para mí para poder continuar forjando esta carrera. Y mientras tanto seguiremos hablando de política. Por supuesto. Muchas gracias, Cintia. Pasa una feliz tarde. Muchas gracias, igual.